soy Fede Bonazo, el vocalista del Juguete Rabioso, que de golpe se ha visto involucrado en el análisis político desde hace un tiempo por intentar ejercer desde mi modestísima trinchera en redes sociales resistencia a las narrativas más extremas de la ultraderecha y las que considero que como ciudadanos, como deber cívico, debemos resistir. Así que también ese cantante rockero del Juguete Rabioso, que tiene una vocación literaria además, está hoy en un espacio como este intentando conversar, pensar sobre el mundo que tenemos enfrente y las amenazas que tiene ese mundo. Porque creo que todo el campo de la izquierda latinoamericano o mundial latinoamericano, porque nos conocemos un poco más, estamos en una suerte de pasmo y de sorpresa ante lo que ha ocurrido en Argentina. Tengo amigos periodistas de aquí, de allá, de todos lados, que me dicen, ¿qué pasó? ¿Cómo pudo ganar Milei? ¿Qué significa esto como antecedente preocupante para el resto de nuestras izquierdas? Y mucha gente que me dice, no he encontrado una nota, un análisis que me explique qué pasó. Y ante esa demanda de esclarecimiento yo respondo que es multifactorial, que si no tenemos la paciencia de entender que hay varios factores que ayudaron a la victoria en las elecciones intermedias de la Argentina, del grupo político de Milei, La Libertad Avanza, no vamos a poder entender el fenómeno y no podemos aspirar solo a una respuesta. Hay varias, pero hay un campo de las respuestas que a mí me interesa destacar. Por supuesto hay una cuestión económica. Milei logró, lo menciono muy rápido, Milei logró domesticar un poco la inflación en Argentina, que es un efecto, por supuesto, económico, pero también psicológico en la población. O sea, cuando tú no sabes cuánto demonios cuesta el jitomate, porque en la mañana costaba una cosa y a la tarde otra, enloqueces. No hay economía, no hay planeación doméstica, familiar. El haber bajado eso, que la inflación, que cualquier gobierno que hubiera venido después de Milei también hubiera podido bajar la inflación por una serie de condiciones que se dan, sobre todo una de ellas, la baja en el consumo. La gente no tiene tanto dinero, o sea, hay mucha menor demanda y eso pues, reduce la inflación inevitablemente. Y luego logró mantener con el esfuerzo de sus amigos, con la ayuda de sus amigos de los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, y a costa de un nuevo endeudamiento de 20.000 millones de dólares que la Argentina no puede pagar, no es que va a ver cómo paga, no lo puede pagar, logró contener también el precio del dólar, sobre todo aquel que se manejaba en el mercado negro, que empezó a empatarse con el dólar oficial. Eso es otro efecto benéfico para mucha población que, y ahí tiene razón Milei cuando lo dice, ha escogido el dólar como su moneda. En Argentina se descree absolutamente del peso. Y esto no es culpa del comunismo, como quieren decir las propagandas más burdas de la ultraderecha, sino que es producto al contrario de procesos de endeudamiento feroz, de fuga de capitales, en fin. Esos dos elementos económicos hay que ponerlos sobre la mesa del análisis para explicar por qué la gente decidió darle otro crédito intermedio esta vez a Milei. Pero hay un factor que a mí me gusta destacar y en el que me he focalizado en los últimos años y que tú lo mencionabas en tu pregunta, que es el aspecto narrativo. ¿Cómo es posible que el 50% de la población argentina crea que el gobierno de Cristina Fernández fue comunista o socialista, ¿no? Solo porque implementó derechos sociales elementales? Digamos, en el mejor de los casos podemos hablar de una socialdemocracia que apelaba a un estado de bienestar, donde pues, los jubilados tenían que tener una pensión justa, donde los asalariados tenían que tener un salario que superara a la inflación, donde se debía legislar por el derecho de los trabajadores y las trabajadoras. Esa concepción para esta gente es el comunismo y que asocian ya a la barbarie y, ojo, narrativamente asocian ya al terrorismo y al narco. Es decir, ya estamos viendo la construcción narrativa de que comunismo es terrorismo y es narco, y que es la que le permite a Trump estar haciendo los crímenes y los asesinatos sumarios que está perpetrando en el Caribe y ya también en el Pacífico, y ya en el Pacífico, latitud México. Ojo, que el episodio de hace unos días es muy grave. Entonces, cuando dices, ¿cómo lograron instalar esta narrativa? De que el Che Guevara era un genocida, de que el socialismo empobrece. ¿Cómo lograron tergiversar la historia, la realidad, la evidencia a tal grado que tanta gente lo compra?
Y cuando ves los memes, ¿no? Donde lo ponen a Milei como este Jedi, este héroe de Marvel o de Disney, que él solo enfrenta a la barbarie del comunismo, y dices, ¿cómo puede ser que una persona adulta que haya cursado la secundaria, la prepa, se crea este maniqueísmo Marvel que usufructa además elementos de la cultura popular de manera tan burda y obscena? Pues sí, se lo creen. Y ahí hay un gran logro de los ideólogos que acompañan a Milei. Sobre todo, particularmente Agustín Laje. Agustín Laje es un personaje muy interesante, un tipo muy hábil en la manera de expresarse y convencer y seducir audiencias. Ningún tonto, aunque construye sus relatos con tergiversación, falacias, interrupción del que lo entrevista, contraataque con preguntas. Entonces tú le haces una pregunta al Laje y él te contesta con otra, y el entrevistador, que no está acostumbrado a ese forcejeo, cae en la trampa. En fin, con una serie de trampas muy bien urdidas, él, Nicolás Márquez y otros ideólogos que además de han sido muy eficaces, y tan eficaces han sido, están de gira mundial y vienen a México. Agustín Laje está por venir a México, a Guadalajara muy pronto, y no es la primera vez que viene. Ha venido muchísimas veces. Es un consentido de la derecha mexicana, una derecha mexicana ayuna por completo de identidad, que no sabe hoy dónde posicionarse, ¿no? Este nuevo PAN que no sabe si es demócrata cristiano, socialdemócrata, progresista, dice sí, el matrimonio igualitario, y por otro lado corre a un militante gay de una manifestación. Un PAN que está sediento de que alguien les venga a indicar cómo posicionarse ante la 4T y una izquierda que en México, al revés de lo que pasa en Argentina, ha ganado la narrativa. Sobre todo porque es una narrativa que se condice mucho más con la realidad, ¿no? Cuando la 4T dice nosotros hemos sacado 15 millones de pobres de la pobreza, pues ahí está la evidencia para probarlo. Cuando Milei te dice lo mismo, dices, no, lo que pasa es que tú sacaste pobres eh, porque los que generaste cuando entraste con el proceso evaluatorio que implantaste fue bestial. Entonces tú generaste millones de pobres y luego has sacado algunos, muy bien, pero eso no es ningún logro, ¿no? Y es muy preocupante porque esta maniobra es la que permitió que Trump ganara en Estados Unidos las elecciones, la narrativa. Y es la que permitió que Bolsonaro se instalara en Brasil, y la que probablemente va a usar Cast en Chile, y la que usó Bukele, y la que usó Noboa. Y la usaron con éxito. Y ahí tenemos que tener el coraje, la izquierda, de preguntarnos por qué tiene éxito esa narrativa. Por un lado, podemos poner una columna de fallos de nuestros gobiernos de izquierda realmente existentes, que por supuesto son insumos políticos para la derecha. Y por otro lado, tenemos que poner sobre la mesa de análisis que nuestras sociedades están compuestas por sectores conservadores, que son más grandes a veces de lo que creemos, que creen que el enemigo es el narcomenudista y no el capital financiero que asfixia las economías de nuestros países. Y así lo ves en Brasil, lo que acaba de pasar hace unos días, 132 muertos en Río de Janeiro, festejada esa masacre contra los pobres, porque siempre es contra los pobres, no es contra los que después lavan ese dinero y lo concentran y ven las escenas fumándose un puro en una alberca, ¿no? Dicen, ja. No, no, esos que son los verdaderos dueños de los países y del mundo, y los verdaderos beneficiarios también del negocio del narcotráfico, no están señalados por una sociedad que encuentra satisfacción en las cárceles de Bukele o en la masacre que acabamos de ver en Río de Janeiro. ¿Cómo reviertes ese conservadurismo basal que muchas veces hace que el que va a ser víctima de estos procesos políticos de ultraderecha vote a la ultraderecha? Es una pregunta, acá lo dejo, pero es una pregunta que debemos resolver, y cuanto antes mejor. Porque hoy en México, por ejemplo, sentimos, y con razón, que la izquierda y su gobierno han consolidado una narrativa, y que Salinas Pliego y estas expresiones extremas de una ultraderecha que no alcanza a aprender parecen una amenaza lejana. Y yo creo que no son una amenaza lejana, y podemos después intentar pensar por qué. La primera canciller de Milei, Mondino, Milei la echa porque ella es fiel a una tradición en la Asamblea General de Naciones Unidas de Argentina, que en su reclamo soberano de las Islas Malvinas siempre acompaña a Cuba en su reclamo soberano del fin del bloqueo. Entonces, incluso gobiernos de derecha de la Argentina han apoyado esa tradición de apoyo recíproco porque
entienden que la Argentina no va a encontrar eco en Gran Bretaña o en Estados Unidos a sus reclamos sobre las Islas Malvinas, sino en la solidaridad de los países latinoamericanos. Tal es así que la primera canciller de Milei votó en contra del bloqueo años atrás y Milei la corrió. Ahora no. Ahora Milei tiene una subordinación absoluta a los intereses y agenda de los Estados Unidos, que no es un Estados Unidos común y normal el que estamos viendo. No porque Estados Unidos como imperio no haya ejercido la mayor cantidad de atrocidades a lo largo de la historia, contemporánea y pasada. No podemos olvidar ni Vietnam, no podemos olvidar Panamá, no podemos olvidar Irak, no podemos olvidar Afganistán, no podemos olvidar Siria, no podemos olvidarlo. Pero, ¿qué sería ahora un elemento que nos haría encender aún más las alarmas de lo que el gigante herido, porque sin duda es un gigante que vive problemas muy serios adentro de su propia panza, puede lograr? Y uno de los daños abiertos y claros es el desprecio manifiesto por el derecho internacional, porque antes existía, pero de alguna manera velada y con un Estados Unidos que intentaba jugar con ciertas reglas, más o menos, ¿no? El invento de las armas masivas en Irak le costó la vida a más de medio millón de iraquíes civiles que nada tenían que ver ni con Saddam Hussein ni con la caída de las torres, o sea, condiciono lo mismo que yo estoy diciendo un poquito, ¿no? Pero ahora estamos viendo lo que es el fascismo en los Estados Unidos. El fascismo, con las características que le queramos adjudicar a un fascismo del siglo XXI. Podemos matizar, revisar, separar lo que fue el fascismo nazi o de Mussolini o de Franco en el siglo pasado, pero sin duda es un fascismo, es un autoritarismo ultranacionalista que impone reglas prepotentes y ha encontrado un chivo expiatorio donde derivar toda la frustración social que también la clase trabajadora tiene en Estados Unidos hacia, en el caso de los Estados Unidos, los migrantes, ¿no? Esta criminalización y uso de los migrantes como chivo expiatorio es muy similar a la que hizo la Alemania en crisis nazi contra los judíos. Muy parecida. Es el hecho de la estigma, la persecución, y lo que estamos viendo es que este estigma y esta persecución en los Estados Unidos va en incremento. No son señales aisladas, sino que van en incremento. Y podría ser una política pública de crueldad racista. No podría, ya es, que de incrementarse pues, puede derivar en otros conflictos sociales tremendos en Estados Unidos y con lo que esto puede repercutir en el mundo. Entonces, que la Argentina ahora haya votado en contra de sacarle el bloqueo a Cuba, habla de una subordinación absoluta, misma que ya vimos con Milei recibiendo a Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, en la Patagonia y accediendo a la petición de Laura Richardson de hacer una base militar coordinada, para que no se oiga tan feo, también como resistencia a la presencia china en la Patagonia. Y si esto lo acompañamos con todas las agresiones que estamos viendo en el continente, Venezuela, Colombia, imaginemos, pensemos lo que está ocurriendo, porque a veces como que lo hemos un poco naturalizado. Ya vemos la noticia de que vuelan una nueva barca en el Caribe o en el Pacífico y decimos, hay un sector que no decimos eso, que nos alarma profundamente. Es decir, ¿a dónde conduce esta escalada? ¿Van a intervenir militarmente en Venezuela? ¿Qué significaría eso? ¿Van a mandar drones a Tamaulipas para operar ellos, en teoría, contra el crimen organizado? Que no es más que una tremenda excusa abierta de injerencismo de los Estados Unidos. Pues si realmente les preocupara las drogas y quisieran entablar una batalla contra las drogas, deberían dedicarse al lavado que tienen adentro de las drogas, que es el que permite y sostiene el mercado más grande de consumo, que es el que tienen ellos ahí adentro y no lo tenemos nosotros acá. Entonces, hay una combinación de hechos geopolíticos, hay una nueva propuesta de mundo ajena al derecho internacional, con una Europa que ha aprobado esto. O sea, no es simplemente que es una Europa impávida, una Europa que no podría perdonarse a sí misma esta traición a la causa de los derechos humanos, porque es la que vivió en su territorio propio los crímenes del nazismo, que como muy bien indica el último informe de la relatora especial de Naciones Unidas, Francesca Albanese, es una Europa sin la cual no se hubiera podido perpetrar el genocidio. El genocidio del pueblo palestino se está perpetrando con la complicidad de Europa y varias naciones. Entonces, este es el mundo que se nos plantea, cuyo extremo, cuya
manifestación más extrema es el genocidio, pero cuya manifestación igual de homicida arbitraria y unilateral son la voladura de las barcazas que estamos viendo en nuestras aguas. Con un secretariado, con Milei en el sur, con Noboa en Ecuador, con Bukele, con un Chile que quiere recuperar su pinochetismo, ¿no? Entonces, ante eso, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo deben o pueden o deberían intentar reaccionar nuestros gobiernos progresistas en la región, por lo menos? Yo me atrevo a aventurar una hipótesis, que es que a pesar de que hemos visto las plazas de Europa llenas, las calles de Chicago llenas en el No Kings, a pesar de que hemos visto líderes políticos que han logrado, que han plantado cara a Trump. En Estados Unidos es muy notable el gobernador Newsom de California, el alcalde de Chicago, Mamdani, que muy probablemente vaya a ganar las elecciones para alcalde de Nueva York, autodeclarado socialista. Hay una resistencia allí, pero no suficientemente coordinada. Pero todo esto que hemos visto en las calles, la maravillosa manifestación italiana con los estibadores de Génova diciendo paramos la economía de Europa como le pase algo a la Global Sumud Flotilla, todo eso nos impresiona, nos conmueve. En México también había manifestaciones en contra del genocidio, porque acá no se trata de decir que es en contra de Israel o que hay antisemitismo, que es el viejo truco narrativo con el que Israel blinda la crítica, ¿no? El problema no es contra los judíos, el problema son contra las fuerzas de ocupación del gobierno de ultraderecha del Likud de Israel, que declaradamente, o sea, Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Interior, lo dice, no lo estoy diciendo yo, vamos por todo, hay que eliminarlos. ¿A quiénes? A los palestinos, porque nos estorban. Son subhumanos que nos estorban. Bueno, yo creo que esas manifestaciones, aunque tan tumultuosas, tan conmovedoras, tampoco terminan expresando un porcentaje central de la sociedad como para que los gobiernos cambien de giro, de opinión. Vemos a la España del PSOE, una España que en teoría debería defender la bandera de los derechos humanos en esa Europa decadente, conducida por la von der Leyen, ¿no? Este personaje siniestro, y cuando le dicen, usted está a favor de la guerra, pero mandaría a sus hijos a la guerra, y ahí se pone dudosa y dice, no, yo no, mis hijos no los mandaría. Bueno, quiere mandar soldaditos, pero no a sus hijos, ¿no? Son estas élites que gobiernan el mundo con una insensibilidad social tremenda. ¿Cómo Sánchez no tiene una postura mucho más contundente ante lo que está ocurriendo? Un gobierno de derecha como el alemán ahora, que es el principal socio, después de Estados Unidos, el principal socio de Israel es el gobierno alemán. ¿Cómo? Pues, ¿por qué estas manifestaciones no alcanzan a revertir la correlación de fuerzas con otros sectores de la sociedad que votan a Milei, que le dan el 40% de los votos a Milei, que es un declarado cómplice y declarado socio de Netanyahu? Yo creo que a pesar de sus fallas estructurales, de sus claudicaciones, son esas instituciones internacionales creadas después de los horrores del nazismo, del holocausto, no solo del pueblo judío, ¿no? De lo que significó el nazismo para otros pueblos y para sectores de la sociedad, como los homosexuales o la clase trabajadora, ¿no? Otra de las falacias de la derecha es decir que el nacionalsocialismo era socialista nada más porque lo tenía en el nombre. No. El nombre fue una trampa. Fue capitalismo de guerra desenfrenado, que con los primeros que se metió fue con los trabajadores alemanes, y favoreciendo a la Mercedes-Benz y a todas las empresas alemanas, por supuesto. ¿Cómo puede ser que esas instituciones que nacieron después de crímenes tan horrendos que ofendieron a toda la humanidad, hoy no puedan ejercer la presión, la prevención o incluso el castigo que amerita aplicarle a los que están cometiendo un genocidio? Y por más que estén débiles, yo creo que es fundamental que nuestros líderes de izquierda entiendan que hoy la defensa de la concepción de los derechos humanos, del derecho internacional y del derecho internacional humanitario son tres elementos en donde no puede haber negociación. O sea, tenemos que revalorizar esos términos, y eso se revaloriza a través
de cierta pedagogía pública, donde nuestros líderes tienen que hablar, tienen que mencionar las cosas por su nombre, no deben tener temor a llamar genocidio al genocidio, a decir esto es violatorio del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas. No deben tener temor, porque si tienen temor y no logran coordinar esta respuesta, de golpe esta propuesta de mundo liderada por el fascismo de Trump puede ganar demasiado territorio narrativo y concreto, y va a ser mucho más difícil revertirlo cuando los tengamos acá que cuando los tenemos aquí. Entonces, la defensa, hoy, por ejemplo, ¿qué ha pasado con el informe de Albanese? Nadie lo ha reproducido. Yo no he visto ningún líder, ni a Lula, ni a Boric. Petro me parece que sí, y me duele que lo hayan dejado bastante solo a Petro como líder latinoamericano que ha dicho, ha roto relaciones con Israel, que ha impuesto otro tipo de discurso, ¿no? Nadie lo ha comentado en el informe. Es un informe que si el perpetrador hubiera sido una nación islámica, por ejemplo, estaría en la primera plana de todos los periódicos del mundo. Tú abres El País y no ves el informe de Albanese. Abres The Guardian o mucho menos New York Times y dices, ¿qué está pasando? Y como no logremos revertir esa correlación de fuerzas narrativas donde pongamos informes históricos y dramáticamente históricos como el de Albanese en las primeras líneas de la comunicación, pues estos tipos van a seguir ganando territorio, se van a seguir debilitando nuestras instituciones de justicia internacional. A ver, Netanyahu tiene pedido de captura. Hay que reconocer a Carney, el premier canadiense, que dijo, si Netanyahu cruza territorio aéreo canadiense, lo vamos a apresar porque tiene un pedido de captura de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué es la pregunta más importante que tiene la izquierda hoy? Una izquierda que está lógica y legítimamente sorprendida, porque, pongamos casos puntuales, en Argentina, ¿tú cómo le discutes a un tipo como Milei? Que es un estafador confeso, declarado. Eso es lo que hizo con la criptomoneda Libra, está establecido por la justicia, una justicia que lo tiene indiciado. ¿Cómo le contestas a una sociedad que sí, que a pesar de saber que es un estafador, y a pesar que lo primero que va a implementar esta nueva correlación de fuerzas en la Argentina en el Congreso va a ser una reforma laboral que de reforma no tiene nada, es regresión laboral, pérdida de prestaciones, aumento de horas de trabajo, eliminación de ciertos derechos conquistados por la clase trabajadora argentina históricos? ¿Cómo le contestas? Entonces, mucha gente está tentada de contestarle con los mismos instrumentos con los que Milei se instaló narrativamente. Pero yo creo que ese es un error, que puede tener ciertos réditos en el corto plazo, pero en el largo solo va a favorecer un intercambio, un crecimiento de armamento narrativo que solo va a llevar a intercambio de odios. La izquierda tiene una tarea que es más de largo plazo y debe apostar por ella. Un poco lo decía esto muy bien Rosa Luxemburgo, ¿no? En su gran discusión con Lenin, ¿no? Y con la idea de una vanguardia iluminada que ante las urgencias de la coyuntura, según Lenin, tenía que imponer ciertas acciones que eran contrarias a pensamiento libertario en serio, no libertario de Milei, ¿no? De la libertad. Y les vamos a contestar con mentira, les vamos a contestar contraatacando con odio, fomentando el odio, deshumanizándolos, diciendo que son bestias. No, son seres humanos. Y yo creo que eso exige una pedagogía y que si nuestra izquierda, por defender con urgencia sus proyectos, cuando alcanzan el poder, cierra la crítica, la revolución de las conciencias, para decirlo en términos mexicanos. La revolución de las conciencias, que significó la politización de grandes segmentos de la población desinteresados en su propio destino político por una serie de fatalismos que había instalado el neoliberalismo o cierta cultura política mexicana. Eso es muy bueno. Eso hay que afianzarlo, pero afianzarlo no implica adormecer el sentido crítico que se despertó cuando tuvimos que criticar el neoliberalismo. Y ese sentido crítico, al despertar, también va a cuestionar algunos aspectos de nuestra gestión de gobiernos de izquierda, y está bien que lo haga. Si los gobiernos de izquierda se encapsulan y dicen, no, la crítica hacia mí no, porque eso es hacer el juego a la derecha, ahí estamos cayendo en un sectarismo que provoca, en casos extremos históricos, el estalinismo, y en casos menos extremos, el kirchnerismo.
Un kirchnerismo que no, al encapsularse, no supo cómo responder al fenómeno narrativo de la ultraderecha de Milei. Y no es anulando la crítica. Es más, si el kirchnerismo hubiera sido mucho más duro con los propios casos de corrupción que hubo en su gobierno, Milei no hubiera tenido tantos insumos narrativos como tuvo. Si hubiera sido, en vez de decir no, porque castigar un caso de corrupción nuestro es admitir que nosotros podemos ser corruptos, bueno, no. Es llevar a la justicia, ser implacable con los casos de corrupción internos. Porque esa es la narrativa, porque esos son los episodios que nutren el relato de que todos son iguales. Relato que cunde en ciertas sociedades cuando entran en desilusión o en crisis económicas y que son el pasto que se incendia muy rápido por la ultraderecha. Entonces, la propuesta sería apostar por una pedagogía que mantenga el sentido crítico, un sentido crítico que nos tiene que incluir a nosotros mismos, eso es inexorable, tener coraje intelectual y desbaratarlos, sí darles la pelea. En Argentina pasó una cosa que creo que fue la peor estrategia, que mucha gente cuando vio crecer el fenómeno del AG Milei, dijeron, no, son los locos, ¿para qué les das tribuna? Mejor ni les contestes. No. Si Verástegui pone una cosa delirante, o Salinas Pliego la pone, hay que contestarla en la arena pública y hay que desarmarla con argumentos, hechos y evidencia. Es decir, no, este señor es un deudor fiscal por esto y por esto y por esto, lo que está proponiendo es una locura, no, el comunismo no es genocida por definición, para nada, el socialismo tampoco empobrece a las sociedades, porque sí, hay sociedades a las que no se les ha permitido ser socialistas. A Noruega sí. Noruega es en gran parte, y los países nórdicos en gran parte son economías mixtas, socialistas, con muchos elementos de estado de bienestar que hoy Milei llamaría comunistas o socialistas. Son sociedades magníficas, con enorme igualdad social, porque son producto de ciertos condicionantes históricos muy particulares. A Cuba nunca la dejaron ser. Nunca le permitieron desarrollar el gobierno socialista o el proyecto socialista. Aún así, Cuba sacó millones de personas de la pobreza, le dio educación a toda su población, ha tenido durante muchísimo tiempo, es verdad que ahora sufre una crisis que es producto de la aceleración de la agresión también que ha recibido. En valores sociales, Cuba ha estado arriba de las sociedades capitalistas de Latinoamérica durante muchísimo tiempo, reconocido por la ONU, por el Banco Mundial, por todas las instancias que se quieran. Entonces, ¿cómo hay que desarmar con cuidado, con dedicación, trabajo hormiguita en las redes sociales, cada cual desde la trinchera que tenga estas narrativas de la derecha? Hay que enfrentarlas en vez de decir, no, yo con la derecha no discuto porque son unas bestias. No. En ese momento les estamos dejando el territorio. Hay que tomarse el trabajo, uno, cuando estamos en la gestión pública, de no cometer actos de corrupción y castigarlos cuando ocurren, de no claudicar en nuestro programa fundamental por el hecho de mantener nada más el poder, y tercero, dar la discusión narrativa siempre, en toda instancia y con apego a la evidencia. Con solo apego a la evidencia, tú desbaratas y destruyes los relatos de la derecha. Hola, soy Fede Bonazo, es un gusto estar en la 4TV otra vez, espacio que hay que ver, hay que revisar, espacio crítico donde invitan a personas como yo, así que eso quiere decir que es un espacio plural, muy amplio, de izquierda, donde podemos tener esa discusión fundamental que necesita siempre la sociedad. Gracias 4TV.